Hace casi 5000 años, uno de los imperios más grandes y poderosos de la historia emergía a las orillas del Nilo. El Antiguo Egipto. Enormes tumbas y las metrópolis fueron testigos del poder de esta fascinante civilización. A día de hoy, la cultura egipcia está considerada una de las más misteriosas del mundo. Investigadores de todo el mundo estudian a los faraones y todo lo que les rodea. El imperio egipcio se mantuvo en pie durante 3000 años. ¿Cuál era el secreto de esta boyante civilización a las orillas del Nilo? Antiguo Egipto. Crónicas de un imperio. Durante el reinado de los faraones se lleva a cabo la construcción de las ciudades más grandes y antiguas de la humanidad. Toda una revolución urbanística que ha sido estudiada al detalle. A diferencia de los impresionantes templos de piedra, los restos de otros asentamientos han ido desapareciendo hasta hoy en día. Aún así, los investigadores han ido indagando en lo que fue la vida residencial de los antiguos egipcios, desde Menfis y Tebas, en el Nilo, hasta Alejandría en el Mediterráneo. Esta es la historia de las metrópolis de Egipto. Metrópolis. El Nilo es la arteria principal de Egipto. Por donde pasa el río hay campos de cultivo y tráfico. El Nilo es la base perfecta para la construcción de grandes ciudades. El Cairo, capital actual de Egipto, es una de las ciudades más grandes del continente africano con 20 millones de habitantes y también el lugar donde comenzó la revolución urbanística en Egipto. Todo comenzó hace 5000 años con el mito de la creación. Según los antiguos egipcios, la colina primigenia surgió del mar primigenio, donde a día de hoy se encuentra el Cairo. Es por tanto el lugar donde comenzó el mundo. Los egipcios tomaron la colina primigenia como un modelo para su arquitectura. Los investigadores han sido capaces de situar el lugar exacto porque la colina primigenia apareció donde una vez estuvo el templo más grande de Egipto, el templo dedicado al dios del sol en Heliópolis. Sin embargo, intentar reconstruir la antigua ciudad-templo es todo un reto. Donde alguna vez fue Heliópolis, ahora es el Matarella, un distrito de la ciudad de El Cairo. Un equipo de investigadores egipcio-germanos está intentando recuperar y analizar los restos del antiguo lugar de culto. Esta es una de las excavaciones más difíciles. Estamos trabajando entre las casas y la gente. Queremos llevar a cabo nuestra investigación arqueológica y científica. Pero al mismo tiempo, tenemos que convivir con la gente. Tenemos que llevarnos bien con ellos e intentar que vean con buenos ojos nuestro trabajo. Los investigadores han conseguido resolver cómo se habría construido Heliópolis. Construido en los primeros años del milenio IV a.C., la ciudad ha ido creciendo alrededor del templo original. El descubrimiento más importante ha sido fragmentos de una losa. Se trata de la antigua planta de un templo similar a las encontradas en ciudades egipcias posteriores. Aunque no es posible datar el templo, sí se sabe que constaba de 3 grandes puertas decoradas con 4 astas cada una. Heliópolis era la gran desconocida hasta hace poco.
Sabemos que era una ciudad con un gran muro alrededor del templo. Allí se encuentran algunos de los obeliscos más antiguos que datan del Imperio Medio. En una reciente investigación por parte de científicos egipcios y alemanes, se han descubierto piezas de lo que debió ser una fantástica ciudad repleta de obeliscos. Grandes obeliscos habrían formado parte del templo de Heliópolis, la ciudad del sol. Desde el tercer milenio antes de Cristo hasta nuestros días, Heliópolis es el centro del culto a los dioses del sol, Atón y Ra. A pesar de que el mito de la colina primigenia pueda sugerir lo contrario, Heliópolis no es la ciudad más antigua de Egipto. Aquellos que quieran seguir el rastro de las primeras grandes metrópolis deberán viajar un poco más arriba en el Nilo, hasta llegar a Hieracómpolis, la antigua capital del Alto Egipto. Se cree que esta ciudad emergió a las orillas del Nilo alrededor del año 3500 a.C., cuando varias aldeas se unen en el asentamiento urbano más antiguo conocido en Egipto. Durante más de 500 años, Hieracómpolis fue el centro religioso y político del Alto Egipto. Una ciudad construida de barro, el material más importante para los egipcios. Los ladrillos eran hechos de una mezcla de arena, paja y barro del Nilo. Colocaban la mezcla en moldes de madera que iban alisando con las manos para después dejarla secar al sol. La mayoría de las edificaciones del antiguo Egipto no estaban hechas de piedra como las pirámides y los templos. Incluso los palacios donde vivían los reyes estaban hechos de ladrillos de barro. El Nilo abastecía a los egipcios de material para que construyeran sus estructuras cotidianas como sus casas, sus aldeas y sus ciudades. La arcilla era un regalo del Nilo, aunque también consideraban al río un regalo en sí mismo. A diferencia de los templos, los edificios hechos con barro no eran construidos con la intención de que duraran para siempre. 5000 años más tarde, solo quedan restos de la antigua capital. Para los arqueólogos, la efemeridad del material con el que construían los egipcios supone un reto. El desierto ha ido reclamando su terreno. Sin embargo, a veces las catástrofes del pasado resultan ser un golpe de suerte para la investigación. Esta era la casa de un alfarero quien, por suerte para nosotros, su casa se incendió con su propio horno. Esto hizo que se preservara en el tiempo, ya que estaba construida a base de tierra. De no ser así, hubiera erosionado. Al quemarse, se convirtió en cerámica. Se puede decir que el fuego la ha preservado contra el viento y otras adversidades. Ahora podemos saber cómo vivían los antiguos egipcios durante esa época. La alfarería es parte del asentamiento de los edificios de adobe. Casi 10.000 conviven en esta ciudad. Hace 5000 años, Hieracómpolis era un centro urbano, una superciudad. El edificio más alto es el templo dedicado a Horus, el dios con cabeza de halcón. La ciudad del halcón desempeñó un papel muy importante en la historia de Egipto. Desde aquí, sobre el año 3100 a.C., el rey Narmer conquista el norte y Egipto queda unificado bajo un mismo mandato. Con Narmer termina el período predinástico de Egipto y comienza el llamado período dinástico temprano, que abarca las dos primeras dinastías. De los gobernadores de la primera dinastía apenas hay información. Lo único que ha llegado a nuestros días son grabados en piedra donde se narran conflictos entre vecinos.
Un total de 31 dinastías han gobernado Egipto. La lista de los antiguos reyes de Egipto da a entender que durante la segunda dinastía el país se volvió a dividir entre el Alto y el Bajo Egipto, hasta que Hasehemui, el último rey de la segunda dinastía, reunifica el imperio. Con el rey Zoser, el segundo faraón de la tercera dinastía, termina el período dinástico temprano y comienza el Viejo Imperio. Durante este nuevo período emerge un nuevo centro de poder en la frontera del Alto y Bajo Egipto, cerca de la ciudad templo de Heliópolis, Menfis. Durante 3000 años, esta nueva ciudad se convierte en el centro político más importante del país. Su nombre proviene del término egipcio Menefer, que significa constante y hermosa. Sin embargo, poco queda del esplendor de esta ciudad. Los restos que se han encontrado no pertenecen a la época fundacional y han sido localizados en el actual Mitrajina, un barrio al sur de El Cairo. El problema a la hora de estudiar una ciudad como Menfis es que tras la riada anual del Nilo quedan sedimentos en la tierra, por lo que las capas de hace 3000 años estarán varios metros bajo tierra. Además, el Nilo ha cambiado su cauce, de este a oeste y de oeste a este, por lo que puede que algunos asentamientos hayan sido completamente destruidos por las aguas del Nilo. Es la localización de la ciudad al sur del delta del Nilo, en la entrada del Valle del Nilo, lo que hace que Menfis crezca. El historiador egipcio Menetón afirmaba que existía una fortaleza con murallas blancas en la ciudad. También hay indicios de que existía un templo dedicado al dios de la ciudad, Ptah, patrón de la creatividad y de las artes. Apenas quedan restos del santuario a Ptah, aunque los arqueólogos han podido reconstruir la imagen de la antigua Menfis. Hay muchos escritos, como por ejemplo los himnos a la ciudad de Menfis o Tebas, y antiguos autores griegos que escribían sobre Menfis y sus edificios más importantes. Así que, aunque no hayan sobrevivido a nuestros días, nos podemos imaginar cómo era la ciudad. Alrededor del año 1300 a.C., numerosos santuarios conforman el gran templo en el corazón de la ciudad. Allí se llevan a cabo procesiones, sacrificios y ceremonias de coronación. El nombre griego del templo dedicado al dios Ptah, a Egiptos, se convertirá más tarde en el nombre del país, Egipto. Con cerca de 30.000 habitantes, es probable que Menfis fuera la ciudad más grande del mundo por aquel entonces. Al oeste de la capital se encuentra otro de los elementos claves de la evolución de la arquitectura egipcia: la necrópolis de Saqqara. La ciudad de los muertos es en cierto modo el cementerio de Menfis. Aquí han sido enterrados numerosos gobernantes de Egipto. La tumba que más destaca sobre Saqqara es la pirámide escalonada del rey Zoser. Con unos 4700 años de antigüedad, se cree que es la primera construcción de Egipto hecha de piedra. Una maravilla por la que el constructor, Imhotep, fue alabado en vida y reconocido con honores. Su nombre, que significa el que viene en paz, revela que no era solo un arquitecto, sino que también era sacerdote, y por ende, uno de los hombres más poderosos del imperio. En la época predinástica, antes del Viejo Imperio, los mandatarios egipcios eran enterrados en colinas.
Para ellos, la colina primigenia conectaba el cielo y la tierra. Poco a poco, estas colinas fueron evolucionando hasta convertirse en pirámides. Con el tiempo, han ido perfeccionándolas hasta llegar a su máximo apogeo con la construcción de la pirámide de Keops, en Giza. La tumba del faraón se convierte en un habitual en el paisaje del país y se ha mantenido así hasta hoy. La construcción de las pirámides fue el proyecto que unió a la sociedad egipcia. Los constructores venían de todas partes, tanto del sur como del norte. Se desplazaban por el país para llevar a cabo el proyecto y enorgullecerse de ser egipcios. Cerca de la ciudad de los muertos, en la meseta de Giza, se levanta otro asentamiento, nada más y nada menos que otra ciudad. Aquí vivían los artesanos mejor pagados como carpinteros, los canteros y los herreros, que podían construir su propio asentamiento cerca de la ciudad de los muertos. Todo un privilegio en aquel entonces. En cambio, los trabajadores rasos tenían que conformarse con cabañas en aldeas mucho más sencillas y primitivas. La construcción de las pirámides es un trabajo muy laborioso y agotador. El antiguo historiador griego Heródoto calculó que hicieron falta 100.000 hombres y 20 años para construir la gran pirámide de Giza. A día de hoy se estima que más de 20.000 personas trabajaban a diario tanto en la construcción de la pirámide como en la cantera y en los asentamientos. Había especialistas en cantería para realizar todos esos trabajos. Sabemos que existieron porque sabemos dónde vivían. Cerca de la meseta de Giza se han descubierto sus casas, los comedores donde comían, donde hacían la cerveza y donde horneaban el pan. Los desagües por donde iba el agua. Es increíble que tengamos todo eso. A finales del siglo XIX, los arqueólogos descubrieron una ciudad cerca del Nilo, al este del fértil oasis de Fayum. Esta ciudad fue necesaria para la construcción de la pirámide de Sesostris II. En el Lajún podemos ver claramente cómo estos asentamientos están construidos siguiendo una cuadrícula. El diseño del Lajún muestra un plano de calle simétrico. Todas las casas fueron diseñadas siguiendo un mismo patrón. Los canales de piedra representan el diseño de un sistema de evacuación de aguas. Podría decirse que hubo un asentamiento original que sirvió de modelo, incluso para los primeros faraones. También había instrucciones para la construcción de ciudades en las provincias. El imperio egipcio era tan grande que no podía ser administrado solo desde la capital, por lo que los egipcios optaron por dividir el país en pequeñas regiones, los llamados nomos. Una de estas regiones es Edfu. Esta ciudad, situada al oeste del Nilo, todavía existe a día de hoy y cuenta con 200.000 habitantes. En la parte vieja de la ciudad está el templo de Horus, uno de los templos mejor conservados de Egipto que data del período helenístico. Edfu lleva siendo excavado desde 2005 y es uno de los asentamientos más estudiados de Egipto. Aparte de las paredes de los cimientos de los hilos construidos hace 3.700 años, existen indicios de que era una urbanización planificada. Durante la época de los faraones, había varios términos para llamar a las ciudades o a los asentamientos. Los jeroglíficos nos han dado algunas pistas. Los llamados determinativos se colocaban al final de las palabras y en este caso muestran un asentamiento redondo con un sistema de organización en su interior. El jeroglífico para ciudad y el jeroglífico para aldea. Ambos muestran un patrón que ha llegado a la actualidad.
orientado a raíz de dos ejes de tráfico principales. Desde esta división en 4 partes nace el concepto de barrio. El sistema de cuadrícula para las ciudades no fue inventado por los griegos, sino que ya existía 2000 años antes en el Egipto faraónico. Con el nacimiento de centros de poder regionales, como era Edfu, el poder del faraón sobre su imperio se desvanece. Tras 800 años, el gobierno central colapsa y termina el período del Viejo Imperio, dando paso al llamado Primer Período Intermedio, un intervalo de conflictos entre el sur y el norte. Tebas, en el Alto Egipto, es el nuevo centro de poder. En donde reina Mentuhotep II, quien sobre el año 2000 a.C. consigue unificar la corona blanca del Alto Egipto con la roja del Bajo Egipto. Con el comienzo del Reino Medio, la ciudad de Tebas comienza a desarrollarse como centro político y cultural. No es hasta la fundación del nuevo reino alrededor del año 1500 a.C. cuando Tebas se convierte en una metrópolis. Por aquel entonces, cerca de 20.000 personas vivían en la ciudad y se estima que alrededor de 1 millón vivía en los alrededores. Tebas tiene muchos nombres. En la Ilíada se le conoce como la ciudad de las 100 puertas, para diferenciarla de la ciudad de Tebas, en Grecia. Por otro lado, Tebas también era conocida como Inunu del Sur, lo que quiere decir que era la Heliópolis del sur. Los templos dedicados a Amón-Ra en Tebas imitaban a los de Heliópolis. Cerca de Tebas se encuentran algunos de los monumentos más grandes y famosos del antiguo Egipto. El templo de Karnak, el templo funerario de Hatshepsut, las tumbas de los faraones en el Valle de los Reyes y el templo de Luxor. Una vez más, han seguido el modelo arquitectónico de Heliópolis. Llaman la atención los enormes obeliscos, símbolos de piedra que unen el cielo con la tierra. Para los antiguos egipcios, la sombra cambiante del obelisco simbolizaba el recorrido diario del sol, del este al oeste. Además, también era una manera de medir el tiempo. La luz del sol era dividida en 10 secciones y a mayores cuenta con 2 horas crepusculares, una al amanecer y otra al anochecer. Si tenemos en cuenta los obeliscos, los primeros relojes solares datan del año 1500 a.C. Para entender cómo convertían una losa de roca en un obelisco, tenemos que viajar hasta Elefantina, una isla del Nilo cerca de Asuán. Un lugar sagrado para los antiguos egipcios. Durante el Viejo Imperio, aquí fue donde construyeron un templo para Satis, diosa de las inundaciones anuales del Nilo. Solo aquí había el granito rosa reservado para los faraones. Este inacabado obelisco está hecho de ese valioso material. Con 42 metros de largo y 1.100 toneladas de peso, podía haber sido la columna de piedra más grande del antiguo Egipto. Probablemente haya quedado inacabada debido a las grietas. Gracias a eso, a día de hoy es posible estudiar los métodos de trabajo de los antiguos egipcios. Lo que probablemente hicieran era crear brechas debajo del obelisco, insertar vigas de madera y humedecerlas. Así, la madera se hincharía y todo el obelisco saldría solo de la cantera. Después, usarían una piedra más dura que el granito. En algunos casos, utilizaban diorita,
para pulir la superficie del obelisco. Para acabar las brechas alrededor del obelisco harían falta 130 hombres y todo un año. Para acelerar el proceso, los obreros probablemente aprovecharan la erosión natural y las grietas. Después, con la ayuda de unas cuerdas, movían el obelisco hacia una rampa probablemente hecha de ladrillos de barro hasta la orilla del Nilo. Una vez conseguido esto, lo transportarían en enormes barcas a través del Nilo hasta Luxor, o incluso más lejos, al actual El Cairo. Los obeliscos terminados se transportaban en barcos de unos 80 metros de largo, que eran remolcados por botes de remos desde Asuán hasta Tebas. Una vez llegados al destino, arrastraban el obelisco por una rampa. Después, los trabajadores dejaban que resbalara hasta una base llena de arena. En épocas posteriores, estos monumentos de piedra son habituales por toda Europa. Tanto los antiguos romanos como Napoleón Bonaparte o los británicos han usado los obeliscos egipcios para añadir el esplendor del imperio faraónico a sus capitales. Incluso el monumento a Washington es una interpretación moderna de los antiguos obeliscos. Esplendor y gloria sobre el Nilo. Los faraones creen que parte de su deber es construir impresionantes templos. De modo que cada vez se levantan edificios más imponentes en Tebas, como Karnak, uno de los templos más grandes que se conservan. ...134 columnas sostenían en algún tiempo su techo de madera. Todo un bosque de piedra. Con 24 metros de altura, 104 metros de largo y 52 metros de ancho, la Gran Sala Hipóstila es un edificio excepcional. Han tenido que pasar 1000 años para que cualquier otra civilización consiguiera hacer los mismos logros que el imperio faraónico. Los templos de piedra de Tebas han sobrevivido milenios. Aunque no queda nada de las antiguas edificaciones de adobe, los investigadores han conseguido reconstruir la imagen sorprendentemente precisa de cómo era la ciudad. Las zonas residenciales se situaban al este del Nilo. Para protegerse del calor, la mayoría de las casas apenas tenían ventanas. Esto es muy habitual a día de hoy en las casas del norte de África. Más allá de los callejones rodeados por las casas de adobe estaban las villas de los sacerdotes y funcionarios. El día a día de la clase alta ha sido reconstruido gracias a distintos hallazgos arqueológicos. Los muebles de sus casas eran cómodos y lujosos. Las sillas de madera con respaldo solo estaban al alcance de la nobleza y los altos cargos. Los baños tenían retretes de piedra bajo el cual había un recipiente con arena que era cambiado con frecuencia. También se encontraron restos de una ducha, una habitación pequeña con losa de piedra caliza empotrada y un desagüe. Incluso se han encontrado indicios de actividades de ocio. La esgrima utilizando palos fue muy popular en la época, como también el senet, un precursor del backgammon. Sin ninguna duda, la clase acomodada disfrutaba de lujos que la clase baja no tenía. Pero creo que no existía una división social entre ricos y pobres. No creo que el antiguo Egipto pudiera funcionar como civilización si la alta sociedad estuviera completamente aislada del pueblo. Creo que Egipto estaba organizado por casas. Tenías que trabajar para tu señor. Pero a cambio él te debía otorgar seguridad, sustento, comida y protección.
Las clases bajas y la alta sociedad estaban más unidas de lo que podemos pensar si solo utilizamos el término élite. Se siguieron encontrando hallazgos que revelan cómo era el día a día de los trabajadores. Estos hallazgos fueron encontrados en la orilla oeste del Nilo, donde se pone el sol, es decir, según las creencias de la época, donde se encuentra el umbral entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Aquí se encuentran las necrópolis del Nuevo Reino. Las tumbas del Valle de las Reinas y las del Valle de los Reyes están excavadas en lo más profundo del pie de la montaña Al-Khorn, literalmente el cuerno. La forma piramidal de su cima debió de recordarles a los antiguos egipcios a la colina primigenia. En el siglo XIX, los arqueólogos dieron con los muros de la base de un asentamiento planificado, Sed Ma'at, el lugar de la verdad. Hoy conocido como Deir el-Medina. Aquí, entre los años 1500 y 1000 a.C., fue donde vivían los artesanos encargados de construir las tumbas de roca. Dejaron innumerables fragmentos de arcilla con bocetos de escenas cotidianas. Una madre dándole el pecho a su hijo. Una mujer vistiéndose delante de un espejo. Un niño pastoreando un cerdo. Y un granjero llevando una vaca delante de él. En un agujero se han encontrado fragmentos de cerámica con inscripciones que proporcionan información sobre el suministro de agua del asentamiento. Los antiguos egipcios eran conscientes de la importancia del agua. Existen indicios de que desde el Viejo Imperio usaban tuberías de cobre, pero solo en áreas muy reducidas. Los antiguos egipcios utilizaban burros para transportar el agua en jarras a través de kilómetros para llevarlas a donde vivían. Todo un elaborado sistema que funcionaría durante milenio y medio. Los funcionarios tomaban nota meticulosamente del consumo y asignación del agua. Las jarras de arcilla que utilizaban para transportar el agua potable han sido encontradas en otro asentamiento de trabajadores, esta vez en Amarna. Sin embargo, aquellos que vivían allí en el siglo XVI a.C. no construían tumbas de rocas, sino una nueva ciudad. Entre las antiguas capitales, Menfis y Tebas, emerge la ciudad de Aketatón, en la orilla este del Nilo, donde el sol aparece en el horizonte. Tal y como quería Akenatón, quien quería gobernar bajo un nuevo concepto religioso. Akenatón es una de las figuras históricas egipcias más conocidas. Durante su reinado colocó al dios Atón en una destacada y privilegiada posición. Akenatón estaba completamente en contra de los sacerdotes de Amón y su culto, ya que se habían hecho tan ricos, eran tan poderosos e importantes, que eran todo un desafío para la realeza. Puede que quizás tuviera algún tipo de revelación religiosa y pensara que eso era lo correcto, aunque supongo que nunca sabremos la verdad. Fue una ruptura con lo que hasta ese momento era sagrado para los egipcios. Bajo el reinado de Akenatón solo existiría un único gobernante y un solo dios, Atón, el disco solar que se cierne sobre el todo. Akenatón quería que su reinado empezara desde cero. Incluso tenía la intención de que la nueva capital se construyera en un sitio nuevo. Fue abriendo camino literalmente. Los relieves en rocas, como si se trataran de antiguas señales de obra, describen el ambicioso proyecto.
Estoy construyendo Aketatón, en el lado del amanecer, un sitio escogido por el mismo dios Atón. A nuestros días han llegado todas estas estelas en las que encontramos respuestas a por qué eligió ese lugar y cómo lo eligió. Básicamente, desde esa zona se veía salir el sol por el horizonte. Y también porque era un sitio virgen, sin historia sobre otros dioses. Así que fue ahí donde decidió construir su capital, dedicada al dios Atón. Y dijo, de hecho, nunca más voy a abandonar este lugar. En solo 3 años, la ciudad estaba terminada. Aketatón, una nueva capital para 50.000 súbditos. Comenzó a construirse en el 5º año del reino de Akenatón y fue terminada en el 8º. En el corazón de la ciudad estaba el nuevo santuario, el templo a Atón, justo al lado del palacio del faraón. Los relieves de las paredes muestran a la pareja real rezando. Sin embargo, la nueva religión no perdura en el tiempo, y tras su muerte, Akenatón es tachado de hereje y su capital es abandonada solo 12 años después de su construcción. Para los investigadores, esto ha sido beneficioso, ya que a diferencia de Menfis y Tebas, nunca se construyó por encima de Aketatón. Como epicentro del culto al sol, presenta una peculiar arquitectura que proporciona una visión única del desarrollo urbano del antiguo Egipto. Hasta ahora, los edificios residenciales del Egipto faraónico eran hechos de ladrillo de barro. Pero aquí vemos grandes aldeas, donde las casas de los ricos eran hechas de piedra. Estas casas tenían grandes entradas con columnas en las habitaciones principales y rejillas en las ventanas. Todo hecho de piedra. Todos estos detalles diferencian estas casas de las de la gente más humilde. La nobleza vivía en aldeas impresionantes con sus propios templos, pozos, estanques, sitios para su ganado, su propio tejido y todo eso. Tenían de todo, era como una finca pero en menor escala. Y en medio de todo eso estaban las casas más pequeñas, en las que se cree que vivían aquellos asociados a la casa más grande. La idea era que la gente pudiente estaba en el centro y el resto a su alrededor. Había todo tipo de personas en la escala social, ya que sabemos que algunos eran escultores y su casa era también su taller. Otros eran carniceros, panaderos, policías y, por supuesto, también estaban los funcionarios. El aumento del uso de piedra en la construcción fue todo un reto para los constructores de Aketatón. Hasta ahora, las edificaciones eran hechas o bien con ladrillos de barro secados al aire o, al igual que las pirámides, con bloques de piedra canteada. Sin embargo, Aketatón tiene prisa por ser construida, por lo que es necesario un nuevo y revolucionario método de construcción. En vez de seguir el laborioso proceso de trabajar las piedras, en Aketatón lo que hacían era utilizar bloques de un mismo tamaño, los llamados talatat, fáciles de apilar y de transportar. Gracias a estos antiguos precursores egipcios del ladrillo industrial de hoy en día, la nueva ciudad pudo construirse en tiempo récord. Los talatat de la época de Akenatón son muy codiciados como material de construcción, por lo que son reutilizados en los templos de Tebas como material de relleno. Akenatón no fue el único faraón que quiso construir un monumento para sí mismo al ordenar construir una nueva capital. 50 años después de su muerte, uno de los faraones más famosos comienza su reinado. Ramsés II. Su reinado no solo dura más que el de cualquier otro faraón, ya que reinó durante 66 años, sino que se convierte en el indiscutible maestro de la construcción del antiguo Egipto. Con el Ramesseum de Tebas, construyó un monumento para la eternidad.
El famoso templo de roca en Abu Simbel es construido durante su reinado. Sin embargo, su capital, construida en el siglo XIII a.C. en el delta del Nilo, apenas ha llegado a nuestros días. Pi-Ramsés es conocida gracias al Antiguo Testamento. Se dice que fue desde aquí, desde donde Moisés liberó a su pueblo de la esclavitud egipcia. Pi-Ramsés fue fundada como un asentamiento militar, no solo como un asentamiento residencial. Estaba situada en una muy buena localización, estratégicamente hablando. Estaba en una isla del brazo más oriental del Nilo, a un día de viaje del Mediterráneo. La ciudad estaba muy bien protegida contra cualquier enemigo, y en caso de que el enemigo se acercara a través del mar, tenían un día entero antes de que el ejército enemigo llegara a la ciudad. Bien protegida y con una posición inmejorable para ocupar reinos colindantes. Así es como Ramsés II planeó su capital. Una reconstrucción de Pi-Ramsés muestra que la ciudad estaba compuesta por extensos barrios residenciales organizados en pequeñas cabañas, casas individuales y grandes villas. En la orilla norte se encuentra el enorme distrito de los templos. Dentro de las murallas estaba el campamento de un potente ejército. Dentro de la ciudad había muchas facilidades para los militares. Así lo demuestran nuestras excavaciones. Había establos para los caballos de los carros y también una especie de patio para los carros. Había tiendas relacionadas con la producción de artículos utilizados por los militares. Fuentes antiguas confirman la importancia militar de la ciudad. Pi-Ramsés sirve como punto de reunión para la infantería, de guarnición para los carros y proporciona un puerto a la marina. Sin embargo, 200 años más tarde, sobre el año 1100 a.C., esta ciudad es abandonada. Aunque no se saben las razones del porqué, sí se han encontrado algunas pistas. Una explicación plausible al abandono de la ciudad puede que sea que la rama del Nilo donde Pi-Ramsés estaba situada se sedimentara. El Nilo era la base de la vida en el antiguo Egipto y la ruta principal de tráfico. Era inconcebible que la capital no tuviera acceso a él. Bajo el reinado de Ramsés II, Egipto disfruta de un período de paz de casi 50 años. Sin embargo, el imperio del faraón está bajo amenaza por parte de los extranjeros. Mientras las ciudades fortaleza protegen el Valle del Nilo en el sur, los forasteros se acercan peligrosamente en el norte. Alrededor del año 1600 a.C., un grupo de extranjeros, los llamados Hicsos, consiguen por primera vez poner el delta del Nilo bajo control. Cerca de 1000 años más tarde, los persas harán del Bajo Egipto una provincia de su imperio. Más tarde, en el año 332 a.C., un conquistador del norte de Grecia inaugura una nueva era. Alejandro Magno. Cuando su padre muere, asciende al trono con tan solo 20 años. Ese mismo año lidera su primera campaña militar. Se enfrenta a los persas y consigue derrotar a su rey. El camino a Egipto estaba despejado. Algunos relieves muestran la victoria de Alejandro sobre los persas y, por tanto, es ahora el legítimo gobernador de Egipto bajo la bendición de los dioses egipcios. Alejandro buscaba proyectar una imagen contraria al gobierno persa de una manera consciente. Para ello se sumergió en las tradiciones locales. Como resultado, fue considerado una especie de liberador por los egipcios. Su nombre quedaría asociado para siempre con la fundación de una nueva ciudad en el mar Mediterráneo. Alejandría. La nueva ciudad fue construida siguiendo los modelos arquitectónicos griegos, siguiendo el patrón de un tablero de ajedrez. En poco tiempo consigue eclipsar incluso a la antigua Atenas.
Cerca del año del nacimiento de Cristo es la segunda ciudad más grande del mundo después de Roma, con una población de 300.000 habitantes. Su punto de referencia es el Faro de Alejandría, una de las 7 maravillas del mundo antiguo que, según las antiguas descripciones, estaba situado aquí. Se calcula que medía entre 110 y 160 metros de alto. De medir 160 metros, el faro sería más alto que cualquier catedral gótica. No es imposible, pero probablemente mediría unos 110 metros. Sin embargo, Alejandría no era ninguna ciudad especial cuando fue fundada. Era otra típica ciudad colonial griega, como muchas otras en el Mediterráneo. Esto cambia tras la muerte de Alejandro. Ptolomeo, uno de sus generales, traslada el cuerpo del rey a Alejandría, autoproclamándose como legítimo sucesor al trono. Es así como Ptolomeo establece la última dinastía faraónica del antiguo Egipto. Alejandría, donde presuntamente el cuerpo de Alejandro Magno encuentra el descanso eterno, entra en auge. Griegos y macedonios llegan a la ciudad en masa. Las grandes personalidades intelectuales de la antigüedad se reúnen en la biblioteca más famosa del mundo. Bajo la dinastía tolemaica, Alejandría se convierte en una ciudad multicultural. Debido a la convivencia entre los egipcios y los conquistadores griegos, surge algo nuevo que incluso abarca la fe. Las ruinas de un Serapeo son el resultado de ello. Son los templos dedicados a Serapis, una mezcla entre Zeus, el padre de los dioses griegos, y Osiris, el dios egipcio de la muerte. El culto a Serapis, que tiene su máxima expresión arquitectónica en los Serapeos, se practicaba antes de la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno. Fue la dinastía tolemaica la encargada de que ese culto llegara a Alejandría, la nueva capital. Ptolomeo I usurpó el culto de esencia egipcia y lo vistió con un atuendo griego. La estatua parece completamente griega, como si la importaran desde Grecia. Alejandro es catalogado de Dios. Su tumba todavía no ha sido encontrada. Los Ptolomeos establecieron un culto alrededor de la figura de Alejandro y su imperio. Su sacerdote era, quizás, el sacerdote más importante del imperio tolemaico. La importancia de Alejandro para la nueva dinastía era más que evidente. Su tumba estaba en el distrito del Palacio de Alejandría. Existe la posibilidad de que queden restos de la tumba, aunque para encontrarla se necesitan informaciones específicas que digan dónde buscar. No puedes simplemente excavar en una ciudad como Alejandría. Necesitas indicaciones fiables. Pero no hay nada que imposibilite el hecho de que algún día se encuentre la tumba de Alejandro. Cualquier investigación arqueológica en una ciudad tan poblada es como buscar una aguja en un pajar. La vieja Alejandría no ha sido solo víctima del desarrollo, sino que la costa es muy diferente a como era 2300 años atrás. La antigua calzada hacia la isla del Faro ha sido construida de nuevo debido al inexorable crecimiento de la ciudad. Otras partes de Alejandría han sido devoradas por el mar tras un terremoto que provocó un tsunami en el año 365 después de Cristo. Hay partes de la ciudad que siguen sumergidas bajo el agua a día de hoy y que estarían enfrente de la costa de la ciudad actual, en la cual también se cree que habría restos del antiguo barrio real. En la década de los 90, el arqueólogo subacuático Frank Godio puso en marcha una investigación. Sus espectaculares hallazgos reflejan el esplendor de la dinastía tolemaica. Innumerables ánforas y bloques de piedra están todavía en el fondo del mar. La base del faro ha sido objeto de búsqueda, pero sin éxito alguno.
Sin embargo, incluso si se ha perdido para siempre, el faro de Alejandría simboliza el punto álgido de la cultura urbanística de Egipto como ningún otro edificio. Para mí, Alejandría es como una sinapsis entre el antiguo Egipto y la actualidad. Ha ido cambiando y evolucionando a lo largo de 3000 años. Alejandría y la dinastía tolemaica transmiten esa evolución a Roma y, por tanto, a Europa. La dinastía macedonia gobierna en Egipto durante 300 años. La última faraona de los tolemaicos es también la más famosa, Cleopatra VII. El imperio del Nilo ya dependía de los romanos. La inteligencia y astucia de Cleopatra hará que derrote a todos los conquistadores. Sin embargo, su éxito no duraría mucho tiempo. Con Cleopatra en el trono se produce la caída del imperio del Nilo. Egipto se convierte en una provincia romana, pero las hazañas y logros de su gente perdurarían en el tiempo hasta la actualidad. Las metrópolis egipcias fueron una revolución urbanística. Los egipcios, pioneros en la arquitectura moderna, dejaron monumentales edificios que se mantuvieron en pie durante 3000 años. Desde templos culturales como el Louvre de París o templos del juego en Las Vegas, el legado arquitectónico del antiguo Egipto sigue vivo.